o a través de dinero o cargos públicos o revoluciones externas, no. Nosotros llegamos a Dios es a través del fuego, porque en la cruz del Calvario, donde estuvo nuestro Señor Salvador antes de resucitar, cuando lo clavaron allí, dice INRI, repito, es decir, ignis natura renovator íntegra. Ahí está la clave, el fuego renueva incesantemente la naturaleza, no Jesús Rey de los judíos. ¿Verdad? Sí, porque muchos piensan que es eso lo que dice, es la parte donde está dándonos a entender la importancia del fuego. Sí, ahí está la clave de todas las claves. Es decir, a través del fuego logramos la cristificación. La cristificación no se logra porque yo cargo una Biblia, o porque hable de la Biblia, o porque llore por los enfermos y los sane y le dé plata. No, eso ayuda, pero el Cristo se llega a través del fuego. Claro, Y sí. para lograr trabajar sobre el fuego, se necesita realmente ser alquimista. Esa palabra también no le gusta a las personas porque se ha malinterpretado. Pero, sin embargo, cuando a Moisés le sale Jehová, o Yod Jebauge, o Jehová, es a través de la zarza ardiendo, es decir, del fuego. Se vuelve a presentar Jehová a través de la columna de fuego para salvar a Moisés y a su pueblo del poderío imperial del faraón. Entonces, ya de por sí el fuego es interesante. ¿Por qué el fuego consume todo? Porque todo viene del fuego. Claro, vamos a ver, un fuego humano, pues ya saben, como ese amor profundo que uno veces manifiesta por ahí, pero que sea de verdad de corazón, no el amor ese pasional. Sí, y por eso es que él dice, Pedro, tú edificarás mi iglesia, no la iglesia física de ladrillo. Llamémoslas pagodas, llamémosles templos, llamémosles cátedra, llamémosle sinagoga, llamémosla... hay una muy interesante que no recuerdo ahorita el nombre, pero no importa, no voy a parar el programa por eso, pero le pongamos el nombre que le pongamos, eso no es, porque Santiago sí dice que el templo, Santiago dice y Juan, que el templo de Dios somos nosotros mismos, no de ladrillo. Ahora bien, si hay de ladrillo no importa porque nos podemos congregar también para reunirnos, porque existe la iglesia fracasada o el exotérico, la iglesia militante o intermedio mesotérica y la iglesia que es la de los verdaderos escogidos, que son los discípulos. Porque fíjense ustedes, Pablo es discípulo del Cristo, pero no eran los 12. Pero sin embargo fue el que enseñó a los reyes y a nosotros los evangelios, mayormente el que dio la palabra. No fueron los 12, ni el último que entró por Judas, que era Matías, no, era Pablo. Ahora, esto es interesante, bien. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que Dios tiene sus planes, pero dentro de sus planes necesitamos respetarlo y amarlo a Él. Lo que quiero enfocar es que nosotros tenemos que amar la sabiduría por amor a nuestro Padre, a nuestro ser, porque Él es el que nos da la vida a nosotros. La vida no es nuestra, hermano, ni el proyecto de la vida es nuestra. Esa gente que cree que tiene la vida controlada con un aparato está totalmente equivocada, porque si no viene el vengador, si no viene el devorador, si no viene X o Y, o viene la noche sombría y la tristeza y la melancolía y las pérdidas, no se acuerdan de Dios y eso no está bien. Porque nosotros tenemos que acordarnos de Dios como Job nos enseña y como nos enseña David y como nos enseña Mateo. En todo debiéramos ver a Dios, no porque somos unos fanáticos, no, sino por darles gratitud. Dale gracias a cada momento. Dale gracias a cada momento, especialmente por la sabiduría. Porque más que todo. El que tiene la sabiduría puede llegar a Dios a través de ese temor, porque el que tiene temor le es útil a Dios, le sirve con amor. Es el servidor, es el obrero. Es un respeto prácticamente para Dios. Sí, es el obrero. Es el que tiene la dignidad de ser hijo amado, porque una cosa es ser hijo, una cosa es ser hijo amado. Entonces, todo esto es interesante en el sentido de traducirlo psicológicamente, trabajando sobre sí mismo, porque el verdadero servidor, el que ama a Dios, destruye lo que le impide llegar a Dios. ¿Y qué es lo que nos impide llegar a Dios? El ego, primeramente. Desintegrándolo, tenemos acceso al Cristo a través del fuego. Bien, del fuego de Pentecostés, del fuego del Espíritu Santo, del fuego del Kundalini. Ahora bien, si llegamos a Dios a través del fuego, ¿habrá otro medio de comprender ese fuego? Sí, a través del amor. Y el amor se consustancializa con la fuerza del cariño. Comienza con una simpatía. Se consustancializa y termina en adoración. Ahí es donde nosotros fallamos.
Porque el amor verdadero es el del Cristo. Y ese amor dura hasta con hambre, es más, se fortalece con hambre. Pero el amor entre dos personas, mujer y hombre, o varón y varona, se acaba cuando no hay recursos. Cuando no hay recursos, y eso no es amor. Recursos económicos, que casi siempre lo ven desde ese punto de vista, la presentación es de la parte de la situación económica. Entonces, terminando este punto, la exhortación a nuestra inteligente audiencia es la siguiente: solo conociéndonos a sí mismos, a través de la autoconciencia y a través del fuego, autoobservación más que todo, del Pentecostés, nosotros podemos encarnar al Cristo, lograr la cristificación. Y ese proceso se logra es con los tres factores de la evolución de la conciencia que dialécticamente de alguna manera estamos exponiendo en un nivel determinado. Pero tú hablaste tanto que hablamos de la jerarquía, de todo ese conocimiento de nuestro propio ser. Ahora bien, de ahí creamos nosotros tanto que nosotros hablamos de la conciencia, nosotros adquirimos un conocimiento, una sabiduría de ese tipo, como la que tú expusiste ahí, para uno que tenemos que aprender y llegar a ese punto. Podemos despertar nuestra conciencia, podemos conseguir por lo menos ver las cosas más conscientes en lo que hacemos en nuestra vida. Sí, porque el propósito sería que cada uno de nosotros tuviera contacto, comunicación directa con su propio ser. Eso sería lo maravilloso. Con nuestro Padre. Con nuestro Padre, con nuestro Espíritu, padre, sí. Con esa parte crística superior. Pero para lograr eso, que sería lo ideal, porque en ese estado no solamente teníamos fe sin nada más, experimentaríamos lo real. Y esa experiencia nos permitiría el impulso necesario y la fuerza necesaria para vencer al yo, trabajando sobre sí mismo. Ahora bien, cuando existe el conocimiento interior de sí mismo, que es la autoconciencia, ella ya despierta, accesa al conocimiento directo, al conocimiento verdadero del ser. Entonces aquí sí se fusiona el conocimiento y el saber. Y cuando esto sucede, estamos hablando del ser en sí mismo y en la esencia, que es la mediadora entre ese ser y la personalidad y el cuerpo. A esas alturas, inclusive que son pocas, es que nosotros estamos llamados. Mientras nosotros desconozcamos los principios y mandatos y propósitos de nuestro propio ser, nosotros sufriremos y nosotros estamos fracasados. Porque si nosotros anhelamos el éxito, vamos a obedecer a nuestro Padre. Pero para nosotros obedecer a nuestro Padre tenemos que tener conciencia, porque al yo no le interesa la obediencia, ni le interesa el Padre. Al yo le interesa es el yo y los vicios y la personalidad y lo físico. Es una batalla, Dani, contra nosotros mismos. Correcto. Es una pelea. Pues. Por eso es que es una revolución de la conciencia en sí mismo y adentro. Ahora, ¿cuál sería la meta? La meta es lograr la experiencia mística directa. Esa experiencia mística directa, que es el conocimiento directo, donde no intercede la mente, donde no se involucra el tiempo, donde nada tiene que ver los afectos y las emociones, donde nada tiene que ver la cultura y el mundo, sino que es el conocimiento verdadero de Dios, se accesa a través de la esencia libre. Ese estado místico es profundamente religioso, fuera de las formas institucionales y estructurales. Ese estado, si lo llamamos éxtasis, es correcto. Si lo llamamos satori, sunyata y shamadhi o mahashamadhi o mahashamadhi, nosotros estamos en lo correcto. No para lucirnos en el lenguaje, no, sino para que no diferenciemos un estado de experiencia mística de otro. Ahora bien, ¿a qué nos lleva la experiencia mística directa? A la fe, Señor. No a la fe del carbonero, ni a la fe del pastor, ni a la fe escrita, sino a la fe verdadera que se comulga internamente en forma directa. A esa fe que nosotros estamos llamados, y esa es la propuesta
ese es el horizonte, esa es la convocatoria en este instante a la audiencia. Dani, una pregunta, fe. Ahora, ¿cómo aclaramos esa fe? Porque entonces creen que la fe, la que ellos creen, ¿cómo le ponemos? ¿Se puede aclarar más ese punto? Sí, si le podemos agregar algo es fe consciente, pero la fe que no es consciente no es fe. Eso. Puede ser creencia, puede ser asumir, puede ser concepción, puede ser posicional, pero no. Bueno, ¿y cómo se hace esa fe consciente? Fíjate, hablamos de la fe consciente y llegamos al punto de la fe consciente. Si pudiera agregar algo es lo siguiente: la experiencia mística directa genera en nosotros adentro la semilla de la fe, y esa semilla tiene que crecer. Cada vez que tengamos una experiencia mística directa a través de la aprobación, tenemos paciencia. La paciencia nos da oído a la palabra crística directamente, y eso es fe. Ahora bien, Dani, si por lo menos uno sueña con algo que sea muy bonito y que sea bueno y que le va a llegar algo a uno, puede ser bueno, puede ser malo, no vamos a poner como sueño, ¿no? Y entonces uno, ¿qué tiene que, ahí puede manejarse lo que es fe? Si uno espera algo bueno, si espera malo también, igual, ¿cómo se puede manejar eso ahí? ¿Qué se puede decir en este caso? ¿Qué dices tú de eso? bueno, vamos a hacer la diferencia entre un sueño, que es una proyección del ego, entre una aspiración, que también llaman sueño. Cuando uno aspira a algo dice tengo un sueño, pero también vamos a diferenciarlo de las experiencias oníricas. Las experiencias oníricas son diferentes, que es un ejemplo. El ángel Gabriel le aparece en sueño, es decir, en una experiencia onírica, a fulano, mengano, sultano para un mensaje, o le aparece el arcángel tal, eso es distinto. Inclusive en la Biblia está escrito. Entonces, esa experiencia onírica es el medio que utiliza el ser y la naturaleza para de alguna manera instruirnos a nosotros en ciertos aspectos. Y esa instrucción, si la llevamos a cabo, da un poquito de fe. Eso es lo que yo quería aclarar. Correcto. Entonces, la fe no deviene en sí de una posición y de un criterio, no, o de una actitud, no. Y otra cosa, si tú haces una meditación pensando en algo, ¿no? Así para investigar algo, te pueden dar la respuesta y tú tienes fe en eso. Creo yo que también incluye la fe en eso, ¿verdad? Sí, porque la fe no es creencia, repito. Es un trabajo. Uno puede vivir con una creencia 40 años y morirse y no experimentó la fe. Porque es que la fe no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo le decimos nosotros, un ejemplo, a una persona que tiene problemas mentales, no puede comprender eso? Es más, él deja de tener problemas mentales cuando comprende que sí tiene problemas mentales. Entonces, ¿cómo le decimos nosotros a una persona que está dormida totalmente, identificada con el ego, que está en ese estado? Dice que no, porque está en un estado de hipnosis, inclusive colectivo. Ahora bien, el despertar de la conciencia es maravilloso porque nos saca de ese estado de hipnosis y rompe con las cadenas del sueño, del yo, de la forma, de la ilusión, y nos penetra a la verdad. Ese estado de verdad, de experiencia, de Dios, porque Dios es verdad y la verdad es Dios, nos va a llevar a nosotros a contener en sí mismo una potencia tal, un impulso tal y una resistencia tal que garantizaríamos el trabajo sobre sí mismo, ya no porque nos dijeron, ya no porque lo leímos, ya no porque sufrimos, no, sino porque experimentamos la verdad. Ahora bien, no estamos disertando sobre la verdad, no, estamos diciendo que el que la experimente, por fe, por obra, tendrá la capacidad de vencer al ego, a las tinieblas y al mundo, porque encarnará el Cristo tarde o temprano, o va encarnando el Cristo por proceso, porque para encarnar el Cristo también eso es un lujo. No vayan a creer que cualquiera encarna al Cristo porque ahorita habla todo el mundo del Cristo y cree que eso es así. No, para encarnar al Cristo se necesita la gracia de Él mismo, porque existen los Budas. Sacrificio. Porque existen los Budas Maitreya, pero ese Buda Maitreya no solamente se ha sacrificado, sino que ha sido lavado con las aguas de la gran renunciación. Entonces, eso son palabras mayores. Eso es verdad.